Hola queridos hermanos, continuamos con esta formación, que estamos a las virtudes cardinales, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos con esta última virtud. Acuérdense, ¿no?, que nunca se agota lo que uno puede decir acá, hay mucho más. Para esto pueden recurrir, que también lo que uno le da acá no es de uno, sino de varios autores. Por ejemplo, pueden ir a Rollo Marín, ¿no?, que él tiene desarrollado mucho del tema de las virtudes. También Piper, ¿no?, las virtudes fundamentales. Entonces hay varios que le pueden ayudar a entender un poco cómo funciona. Acuérdense que todo lo que estamos tratando de hacer es cómo funciona la vida interior. Tenemos la virtud de la templanza, ¿sí? Naturaleza. Entonces el concepto de la virtud. La virtud de la templanza puede emplearse en dos sentidos. A, para significar la moderación que impone la razón en toda acción y pasión, en cuyo caso no se trata de una virtud especial, sino de una condición general que debe acompañar a todas las virtudes morales, una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente el tacto y el gusto, conteniéndose dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Entonces acá tienen algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es esta virtud? Una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente el tacto y el gusto. ¿Sí? Entonces acá tenemos una virtud sobrenatural que modera, dice, lo propio de la templanza es refrenar los movimientos del apetito concupiscible. Acuérdense que tenemos el apetito concupiscible y irascible. ¿Sí? Concupiscible es esa inclinación al placer, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Entonces, lo propio de la templanza es refrenar los movimientos del apetito concupiscible, donde reside, a diferencia de la fortaleza, que tiene por misión incitar el apetito irascible en la prosecución del bien honesto. ¿Sí? Especialmente el tacto del gusto. Aunque la templanza debe moderar todos los placeres sensibles a que nos inclina el apetito concupiscible, recae de una manera especialísima sobre los propios del tacto y del gusto. Y acá dice dos, ¿no? Lujuria y gula, principalmente, que llevan consigo máxima delectación, como necesario para la conservación de la especie del individuo, y son por lo mismo más aptos para arrastrar el apetito si no se le refrena con una virtud especial, la templanza estrictamente dicha. Acá hay que ver, ¿no? Porque uno se puede pasar, ¿no?, de la templanza, no, es decir, no comer nada, por poner un ejemplo un poco burdo, y eso no está bien. Principalmente recae sobre las delectaciones del tacto y secundariamente sobre las de los demás sentidos. Otro del concepto dice, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la divina providencia, como es sabido, ha querido unir un deleite o placer a aquellas operaciones naturales que son necesarias para la conservación del individuo o de la especie. De ahí la vehemente inclinación del hombre a los placeres del gusto y del apetito genésico, que tiene aquella finalidad altísima, herida o intentada por el autor mismo de la naturaleza. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Por eso le decía, ¿no?, el tema de la relación sexual, todo eso, la inclinación, es decir, el apetito concupiscino, o sea que no es malo, pero tiene que estar ordenado. Vicios opuestos. Santo Tomás señala dos. Uno por exceso, la intemperancia, que desborda los límites de la razón y de la fe en el uso de los placeres del gusto y del tacto, y que sin ser el máximo pecado posible es, sin embargo, el más vil y oprobioso de todos, puesto que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales y ofusca, como ningún otro, las luces de la inteligencia humana. ¿Sí? O sea, este es el por intemperancia. Esto es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Vamos siendo como animales, ¿no? Ya no razonamos. Y por otro, por defecto, la insensibilidad excesiva, por el cual se huye incluso de los placeres necesarios para la conservación del individuo o de la especie que pide el recto orden de la razón. ¿Sí? Partes integrales.
son aquellos elementos que integran una virtud o la ayudan en su ejercicio. La templanza tiene dos: la vergüenza y la honestidad. La vergüenza no es propiamente una virtud, sino cierta pasión laudable que nos hace temer el oprobio y confusión que se sigue del pecado torpe. Es pasión porque la vergüenza lleva consigo una transmutación corpórea, rubor, temblor, y es laudable porque este temor, regulado por la razón, infunde horror a la torpeza. Nótese que nos avergonzamos más de quedar infamados ante personas sabias y virtuosas por la rectitud de su juicio y el valor de su estima o aprecio, que ante las de poco juicio y razón. Por eso nadie se avergüenza ante los niños muy pequeños o los animales. Y sobre todo sentimos la vergüenza del oprobio ante nuestros familiares que nos conocen mejor y con los que tenemos que convivir continuamente. La honestidad es el amor al decoro que proviene de la práctica de la virtud. Partes subjetivas. Son las diversas especies que se subdividen una virtud cardinal, para que se entienda un poco más. No es que se la tienen que aprender, sino para que la entiendan. Como la templanza tiene como principal misión moderar la inclinación a los placeres que provienen del gusto y del tacto, sus partes subjetivas se distribuyen en dos grupos. Primero, para lo referente al gusto, la abstinencia y la sobriedad. Y B, para lo referente al tacto, la castidad y la virginidad. Vamos a examinar brevemente. La abstinencia nos inclina a usar moderadamente los alimentos corporales según el dictamen de la recta razón iluminada por la fe. La infusa, en cambio, tiene cuenta, además, con las exigencias del orden sobrenatural, por ejemplo, absteniéndose en ciertos días de los manjares prohibidos por la Iglesia. Acto propio de la virtud de la abstinencia es el ayuno. Vicio opuesto a la abstinencia se opone la gula, feo vicio del que hemos hablado ampliamente en otro lugar. Entonces ahí tienen, ¿no?, la abstinencia, ¿sí?, y también ese ayuno, ¿no?, que nos ayuda a refrenar esos apetitos desordenados. La sobriedad, entendida de una manera general, significa la moderación y templanza en cualquier materia, pero en sentido propio o estricto es una virtud especial que tiene por objeto moderar, de acuerdo con la razón iluminada por la fe, el uso de las bebidas embriagantes. Entonces la sobriedad tiene que ver precisamente o más precisamente con este tema. La sobriedad se opone a la embriaguez, que es uno de los vicios más viles y repugnantes. La embriaguez voluntaria, que llega a la pérdida total de los sentidos, es pecado mortal. Y el tema de la castidad es la virtud sobrenatural moderativa del apetito genésico. A la castidad se opone la lujuria en todas sus especies y manifestaciones. Como vicio capital, que es, de él se derivan otros muchos pecados, principalmente la ceguera de espíritu, la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, el amor desordenado de sí mismo, el odio a Dios, el apego a esta vida y el horror a la futura. Entonces ahí tenemos, ¿no?, ir contra la castidad, todo lo que ocasiona. Y la virginidad es una virtud especial, distinta y más perfecta que la castidad, que consiste en el propósito firme de conservar perpetuamente la integridad de la carne por un motivo sobrenatural. Por un motivo sobrenatural. Para que tenga perfecta razón de virtud, debe ser ratificada por un voto, ¿no?, por ejemplo, religiosos, religiosas. Partes potenciales. Son las virtudes anejas o derivadas que se relacionan con algunos aspectos con su virtud cardinal, pero no tienen su fuerza o se ordenan tan solo a actos secundarios. Las correspondientes a la templanza son las siguientes. La continencia es una virtud que robustece la voluntad para resistir las concupiscencias desordenadas muy vehementes. Reside en la voluntad y es virtud de suyo imperfecta, ya que no lleva a la realización de alguna obra positivamente buena y perfecta, sino que se limita a impedir el mal. Esa es la continencia, ¿no? Contenerse, ¿no?, ante, por ejemplo, comidas que no son buenas, que me hacen mal, o bueno, todo eso, ¿sí? La mansedumbre es una virtud especial que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón, ¿sí?, lo que vimos anteriormente, ¿sí? La materia propia de esa virtud es la pasión de la ira,
que rectifica y modera de tal forma que no se levante sino cuando sea necesario y en la medida que lo sea. Entonces, como la mansedumbre es algo que está relacionado con la templanza. A pesar de una parte y potencial de la templanza, reside en el apetito irascible, ¿sí? Y no en la concupiscible como la templanza, ¿sí? Cristo, modelo incomparable. La mansedumbre es una virtud hermosísima, profundamente cristiana, de la que el mismo Cristo quiso ponerse por supremo modelo, ¿sí? Para imitar a nuestro Señor, evitaremos las disputas, las voces destempladas, las palabras o las obras bruscas que puedan hacer daño, para no alejar a los tímidos. Cuidaremos mucho de no devolver nunca mal por mal, de no estropear o romper alguna cosa por brusquedad, de no hablar cuando estemos airados. Procuraremos, por el contrario, tratar con buenas maneras a todos los que llegaran a hablarnos, poner todo rostro risueño y afable, aun cuando nos cansen y molesten, acoger con paciencia benévola a los pobres, los afligidos, los enfermos, los pecadores, los tímidos, los niños, suavizar con algunas buenas palabras las reprensiones que hubiésemos de hacer. Entonces acá tiene todo lo que tiene la mansedumbre y que está asociada a la virtud de la templanza. Entonces, bueno, es una virtud también muy bonita que debemos procurarla y más hoy lo que todos vivimos, ¿no? Que vivimos mucho la sensibilidad del consumir, entonces necesitamos la virtud de la templanza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.